yo entiendo, es muy bonito el recuerdo de la madre, muy emotivo y todo, pero no es muy impresionante que un niño que tenía 7 años, eso en ese momento lo haya marcado para toda la vida. Es un fenómeno muy, muy impresionante de ver. Hay un muchacho que me contaba en Facebook también, creo que tenía 7 o 8 años, cuando fuimos presos. Y entonces él me cuenta que su recuerdo es que le preguntó a la madre, cuando ve que había todo aquel despliegue tremendo para llevarse a unos criminales presos, le dice: ¿es malo el señor? Y la madre, llorando, le dice: es muy bueno. Y él me dice: tú no sabes cómo me marcó a mí a los 7 años eso, porque ahí me di cuenta, siendo muy muy niño, que algo estaba muy mal, que no era como en las películas, que los malos van presos y los buenos los meten presos. Y eso me quedó grabado para toda la vida. Bueno, testimonios de esto demuestran una cosa que yo no sé cuál es la respuesta. Trataremos de encontrarla entre todos juntos. Pero ¿qué es una realidad? Y es que, perdónenme que lo diga yo, que por más que me dice Beatriz, y yo se lo agradezco porque sé todo lo que significa y lo que significa para mí que ella lo diga, que no me presenta como hijo de Wilson, sino como... También yo cuando era más muchacho me irritaba más cuando me decían hijo de Wilson. Ahora la verdad que estoy más tranquilo y me siento un orgullo muy grande cuando me reconocen como tal, pero en la acepción y con el cariño que lo dijo Beatriz, ella sabe lo agradecido que queda. Pero perdónenme que, aún en mi condición de hijo de Wilson lo diga, estábamos ante un tipo muy impresionante, que marcó la historia de este país de una manera que quizás ningún otro dirigente del siglo pasado logró hacerlo, que dejó una impronta en la cual todo el mundo siente, yo creo que este es un tema que tenemos que hablar y reflexionar, como todo el mundo siente que hay algo que le pertenece de Wilson. Dejó una simiente. Dejó una simiente, dejó esa sensación de que había algo que terminar después que él se fuera, algo más que banderas abstractas, un proyecto de país que había que hacer y que nos hemos tomado como la responsabilidad de que no habremos cumplido hasta que eso no se haga realidad. Marcelo, etc. Pero hay muchos libros, en el de Diego Charlane se cuenta una de sus últimas frases cuando dice: dentro de poco tiempo, algunos legisladores incluso lo citaron en la sesión solemne de la Asamblea General a los 20 años sumados, dentro de poco tiempo nadie se acordará de mí. Y un momento en que los que allí estábamos sentimos que era lo primero en casi que un año de sufrimiento que tenía un sabor de tristeza o de cierta amargura, hasta que nos dimos cuenta que no, que los que no terminamos de entender lo que estaba diciendo éramos nosotros, y que en realidad cuando vio que nos parecía una idea triste, nos puso una cara que quería decir: está bien que sea así, está bien que les toque a otros. Había detrás de esa frase no una frustración por no trascender, sino todo lo contrario, la sensación de un hombre que se iba con la idea muy clara de que había sembrado algo que un día sería el máximo, y que a ese máximo un día le llegaría la hora de la cosecha. Yo les cuento una última anécdota de este tipo que como es muy reciente a mí me impactó mucho. En mi tarea netamente profesional, yo trabajo con un colega argentino con el cual estamos en contacto muy a diario, y a raíz de eso él ha venido descubriendo la figura de Wilson que realmente sabía poco y nada, ¿no? Y anoche leyó mi libro sobre la muerte de Wilson y me puso una cosa que yo nunca la había pensado desde ese ángulo, el que tiene la virtud de aquel que lo mira con cierta distancia relativa, que nosotros no podremos hacerlo porque tenemos un lazo afectivo a priori. En este amigo mío, el doctor Mario Terzán, es al revés, es un lazo de afecto que va creciendo a partir de que lo conoce por los relatos, por los testimonios de terceros, etc. Y él me dice: mira, hay un episodio que me cerró todo.
que me ayudó a terminar de entender por qué tu mamá me cae tan bien, dice, por qué tu padre logró, este hombre estuvo hace poco por temas profesionales de él en Colonia, después volvió a Buenos Aires y me puso un email diciendo, en la plaza municipal están Artigas y tu padre. Entonces él tenía como una avidez de ver qué había. Dice, mira, hay un episodio del libro que me termina de explicar todo, que es su relación con su compañero de habitación en el hospital de Nueva York. Los que no leyeron el libro ya les dejo una pesquita para tener interés de leerlo. Pero es la historia de un judío que comparte con él la habitación y que había perdido su fe, y Wilson, con un humor a veces un poco transgresor, con mucha calidez humana, le hace rescatar a este hombre su fe. Es decir, de alguna manera, pensémoslo de esta manera, era un cristiano con mucha fe que ante la disyuntiva de su compañero de habitación le permite, lo convierte nuevamente al judaísmo, ¿no? Es decir, su aporte como hombre de fe es que él rescatara su propia fe, sus valores, su tradición. Y fíjense el comentario que me hace Mario ayer en un email. Me dice, ¿sabes qué fue lo que ocurrió ahí? Tu padre no le... Bueno, porque la historia termina en que hacen una apuesta, muy al estilo de Wilson. Wilson le dice, le apuesto $1 a que yo me muero primero, ¿no? El hombre queda muy cortado. Como queda cortado, le dice, mire, yo hice todo lo posible por ganarle. Perdón, por perder la apuesta. Entonces, cuando este hombre, con el paso del tiempo, se entera por el New York Times de la muerte de Wilson, se entera al mismo tiempo que Wilson era una persona importante, es decir, que su anónimo compañero de habitación con el cual se siguió carteando era susceptible de salir de la prensa americana el día que se muriera. Se lleva una gran sorpresa y manda el recorte del diario con una carta hermosísima que ahí se publica y el $1 de la apuesta adentro a mi mamá. Entonces el comentario de Mario es, ¿sabés por qué logró esa comunicación tremenda y esa capacidad de hacer una diferencia? Esa potencia, dice él. A veces nosotros miramos a los políticos con una sensación de gente con impotencia, que no puede cambiar la realidad. ¿Dónde descubrí, me dice este amigo, la potencia de Wilson y su capacidad de cambiar? No de hablar de cambio, de cambiar, de hacer una diferencia. En que no le habló de él a su compañero de habitación, con lo cual simplemente hubiera logrado divertir un rato. Le habló desde él. Y ahí le transmitió algo que para este hombre hizo que hubiera un antes y un después. A mí me impresionó mucho el comentario de este amigo, me hizo pensar mucho y creo que tiene muchísimo que ver con la relación de todos nosotros con Wilson. Wilson nos habló desde él y ha dejado esta cuenta pendiente que hoy se puede volver la realidad, se puede volver realidad. Yo estaba, lo sabe Beatriz, lo saben viejos amigos a quienes yo conozco por otros andariveres y mucho tiempo después me enteré que estábamos en las mismas trincheras. Yo estaba, hasta por razones de necesidad y de que me entusiasmé con el trabajo profesional, etc., estaba alejado de la actividad partidaria sin lugar a dudas, y un poco frío. Lo digo como autocrítica, pero la verdad, estaba un poco frío, distante, etc. Me impresionó, en primer lugar, la capacidad de Jorge de levantar un partido que había tenido su peor votación histórica y ver que ahí había un candidato que había perdido la elección, pero que era un líder en potencia, que iba a ser sometido, entre otros por mí, ¿no?, a la dura prueba de conducir el partido 5 años. Segunda cosa, me impresionó su capacidad de hacer una diferencia. Jorge entrega un partido distinto que el que agarra. Jorge deja la presidencia del partido con una imagen de unidad creíble. Cuando él agarra de un lado la mano de Vidalín y la otra de la calle, la gente se da cuenta que hay algo que ya no volvería a ser como antes en la unidad interna del Partido Nacional. Eso es capacidad de transformar y de cambiar. Yo mismo lo experimenté.